100 guerreros permanecían inmóviles bajo la grisácea luz del amanecer, con el rostro pintado para la guerra, pero sus armas permanecían envainadas. Formaban un círculo perfecto alrededor del puesto comercial abandonado, silenciosos como piedras, esperando. El niño sin hogar que le había dado su única manta a un bebé nativo yacía temblando en su interior, sin percatarse de que su destino lo decidían unos ojos que lo observaban en la oscuridad. Tobias Crow presionó su espalda contra la pared de madera podrida. Su cuerpo de 12 años temblaba por el frío que atravesaba sus ropas raídas como cuchillos. El bebé en sus brazos había dejado de llorar hacía horas, envuelto cómodamente en la manta de lana que había sido su única protección contra los rudos caballeros fronterizos. Tenía los labios azules, los dedos entumecidos, pero el niño estaba cálido. Pensó que iba a morir. La comprensión no llegó con miedo, sino con una extraña paz. Había tomado su decisión cuando encontró el pequeño bulto abandonado cerca del arroyo, dejado a congelarse por alguien desesperado o cruel. La manta había sido de su padre, lo último que lo conectaba con una familia que solo existía en recuerdos desvanecidos. Ahora pertenecía a este bebé cuyos ojos oscuros lo miraban con una confianza que no merecía. El sonido de pasos sobre el suelo helado le detuvo el corazón. No eran las pesadas botas de los traidores que a veces pasaban, sino los suaves y pausados pasos de los mocasines. Muchos mocasines. Tobías contuvo la respiración, apretando al bebé contra sí, sintiendo el pequeño latido del niño contra su pecho como un pájaro asustado. A través de los huecos en los tablones de madera, los vio, figuras altas moviéndose con determinación, sus siluetas nítidas contra el pálido cielo de la mañana. Pintura de guerra, plumas, el destello de las hachas de acero captando los primeros rayos de sol. Rodeaban el edificio por completo, una muralla humana de músculos y determinación. El bebé emitió un suave arrullo. Y Tobías rápidamente colocó la mano sobre la pequeña boca, respirando superficialmente y presa del pánico. Había oído historias sobre lo que le sucedía a los niños blancos encontrados en territorio nativo. Historias que terminaban con gritos, humo y silencio. Pero mientras observaba a los guerreros tomar posiciones, algo no encajaba en esas historias. No atacaban. Ni siquiera se movían. Solo esperaban. Una figura emergió del grupo, más alta que los demás, con un tocado de plumas de águila que ondeaba al viento. El rostro del hombre estaba pintado con rayas blancas y rojas, su expresión era tan indescifrable como una piedra tallada. No llevaba ningún arma en las manos, solo una pequeña bolsa de cuero que sostenía con cuidado, casi con reverencia. Los ojos del líder encontraron el lugar exacto donde se escondía Tobías, como si pudiera ver a través de la madera, la sombra y el miedo. Sus miradas se cruzaron a través del hueco entre los tablones. Y el hombre levantó lentamente la mano, no en señal de amenaza, sino con algo completamente distinto, algo sin sentido. Estaba mostrando respeto. El bebé se movió en brazos de Tobías, emitiendo leves sonidos de hambre, y el niño comprendió que lo que estuviera a punto de suceder cambiaría todo lo que creía saber sobre la supervivencia, sobre los enemigos y sobre el precio de la bondad. Pero primero, necesitaba entender por qué 100 guerreros habían venido a por un niño sin hogar y un bebé al que había intentado salvar. El líder dio un paso al frente y pronunció una palabra en inglés que puso patas arriba el mundo de Tobías. Hermano. La palabra flotaba en el aire gélido como el humo de un fuego moribundo. Tobías sintió una opresión en el pecho, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de oír. El jefe guerrero se encontraba a 4,5 metros de distancia, con el rostro pintado sin mostrar ninguna emoción. Sin embargo, esa sola palabra había tenido más peso que 1000 amenazas. El bebé se removió en los brazos de Tobías, sus deditos aferrados a la manta de lana que una vez perteneció a su padre. La piel del niño estaba cálida ahora, ya no era del azul mortal que tenía cuando Tobías encontró el bulto junto al arroyo congelado. Había salvado una vida, pero aún no entendía por qué eso les importaba a estos guerreros que podrían haberlo matado una docena de veces. Sterling Rhodes,
Aunque Tobías aún no sabía su nombre, metió la mano en la bolsa de cuero que llevaba en la cintura y sacó algo pequeño y oscuro. La levantó para que el niño la viera a través del hueco entre los tablones de madera. Era un trozo de tela, descolorido y desgastado, pero inconfundiblemente cortado de la misma lana que la manta que ahora envolvía al bebé. El corazón de Tobías latía con fuerza. Su padre siempre le había dicho que la manta era especial, tejida por su madre antes de que la fiebre se la llevara. Pero su padre nunca había mencionado que pudiera haber restos en otro lugar, en manos de gente a la que le habían enseñado a temer. La voz del jefe resonó en la quietud de la mañana, hablando en su propio idioma a los guerreros que rodeaban el puesto comercial. Tobías captó fragmentos de inglés mezclados con palabras que no reconoció, pero el tono era inconfundible. No eran sonidos de hombres planeando violencia. Eran sonidos de hombres mostrando reverencia. 3 guerreros dieron un paso al frente, cada uno con algo en la mano. El primero sostenía un fardo de carne seca envuelto en suave piel de ciervo. El segundo llevaba una pequeña bolsa que humeaba en el aire frío, llenándola con el rico aroma a caldo caliente. La tercera guerrera, una mujer de trenzas intrincadas y mirada bondadosa, sostenía una pequeña cuna decorada con cuentas y plumas. Iris Quaid, la madre del bebé, había estado buscando durante toda la noche con el resto de su tribu. Cuando encontraron el puesto comercial rodeado y supieron lo que había hecho el niño sin hogar, lloró lágrimas que se congelaron en sus mejillas antes de que pudieran caer. Tobías pegó el rostro al hueco en la madera, observando cómo la mujer se acercaba al edificio. Se movía con los pasos cuidadosos de quien entendía que todo pendía del filo de la navaja. Cuando habló, su inglés era claro y suave. Dijo: «El niño que sostienes es mi hijo. Le diste la vida cuando la muerte era segura. Según nuestras leyes, esto te convierte en familia». La mente del niño dio vueltas. Familia. La palabra le sonaba extraña, un concepto que había abandonado cuando el último pariente lo rechazó hacía 3 veranos. Sin embargo, allí estaban los desconocidos hablando de lazos y hermandad, de deudas que trascendían el color de la piel o el idioma de las oraciones. Pero algo en la voz de la mujer sugería que la revelación no terminaba ahí. Había más en esta historia, algo más profundo que conectaba la manta de su padre con estas personas que lo trataban con un respeto que jamás había experimentado. El jefe volvió a levantar la mano, y esta vez sus palabras helaron la sangre de Tobías. Habló de una promesa hecha hacía mucho tiempo, una deuda que llevaba 15 años esperando ser saldada, y una verdad sobre el padre de Tobías que cambiaría todo lo que el niño creía saber sobre su propia identidad. El sonido de caballos acercándose rompió el silencio sagrado. Tobías sintió que el bebé se ponía rígido en sus brazos mientras los cascos retumbaban en el suelo helado desde el este, moviéndose rápidos y furiosos a través de las grietas en las paredes de madera. Observó cómo el círculo de guerreros se movía, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. Sterling Rhodes ladró una orden tajante en su lengua materna, y la mitad de los guerreros se fundieron con la maleza circundante como humo. Los 50 restantes formaron un círculo más cerrado alrededor del puesto comercial, con rostros endurecidos, pasando de la reverencia a la disposición. Lo que fuera que viniera, lo habían estado esperando. Clyde Winslow entró a toda velocidad en el claro con 6 hombres armados detrás de él, con el rostro deformado por la ira que emana de la pérdida de ganancias. La mirada del comerciante recorrió a los guerreros con la mirada calculadora de quien todo lo veía útil o desechable. Cuando vio al bebé en brazos de Tobías a través de la ventana rota, su expresión cambió a algo mucho peor que la ira. Desmontó con agresividad practicada, con la mano apoyada en la pistola que llevaba a la cadera. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. Ese chico robó propiedades de mi puesto comercial. La manta con la que envolvió a ese bebé salvaje me pertenece. Pago de deudas que su inútil padre nunca saldó. Tobías sintió que las palabras lo golpeaban como golpes físicos. Su padre había sido un buen hombre, ¿no?
Las historias que recordaba estaban llenas de bondad y risas, no de deudas y desesperación. Pero la memoria podía ser mentirosa, sobre todo vista a través de los ojos de un niño que necesitaba héroes desesperadamente. Sterling Rhodes dio un paso al frente, colocándose justo entre Winslow y el puesto comercial. Al hablar, su inglés era cuidadoso y deliberado, cada palabra elegida para el máximo impacto. La manta nunca fue tuya para reclamarla. Fue dada libremente, como pago por una vida salvada hace 15 años. La risa de Winslow fue áspera y amarga. Ese borracho murió debiéndome más dinero del que vale todo este acuerdo. Todo lo que poseía se convirtió en mío el día que se pegó un tiro en la cabeza en lugar de afrontar sus deudas. Las palabras cayeron sobre Tobías como agua helada. Su padre no había muerto de fiebre ni de accidente, como siempre había creído. El hombre que le cantaba canciones de cuna y le enseñaba a tallar figuras de madera había elegido la muerte antes que la deshonra, dejando atrás a un hijo que desconocía la carga que soportaba. Pero Sterling Rhodes no había terminado. Metió la mano en su bolsa y sacó un trozo de papel, amarillento por el tiempo y doblado con cuidado. Al abrirlo, Tobías vio escrito en 2 idiomas, inglés y símbolos desconocidos. Tu padre salvó a mi hija de ahogarse al caer en el hielo. Casi muere, y cuando le ofrecimos un pago, solo pidió amistad. Le dimos esa manta como símbolo de hermandad y le prometimos que si alguna vez tenía hijos, los protegeríamos como si fueran nuestros. La voz del jefe resonó por el claro con la fuerza de la verdad absoluta. El chico honra el sacrificio de su padre salvando a otro niño. La deuda pasa de padre a hijo, pero también la protección. Winslow escupió en la tierra, acercando la mano a su arma. Las palabras bonitas no pagan las cuentas. Ese chico viene conmigo, junto con todo lo de valor que lleve. Ustedes, salvajes, pueden quedarse con su bastardo mestizo, pero todo lo demás es mío por derecho. El rostro del jefe guerrero se convirtió en una máscara de furia controlada. En el claro, Tobías oyó el suave susurro del acero al ser extraído de las vainas de cuero. El aire de la mañana se densificó con la promesa de violencia, y se dio cuenta de que su simple acto de bondad había despertado algo mucho más peligroso de lo que hubiera imaginado. Pero antes de que nadie pudiera moverse, una nueva voz cortó la tensión como una cuchilla. Pertenecía a alguien que Tobías nunca había visto antes. Alguien cuya llegada obligaría a todos en ese claro a reconsiderar todo lo que creían saber sobre la justicia, la piedad y el verdadero precio de hacer lo correcto. El alguacil Porter Dale entró en el claro con la tranquila confianza de quien había resuelto más disputas con palabras que con balas. Su placa reflejó la luz de la mañana mientras observaba la escena ante él, con ojos expertos que no se perdían nada. La tensión era tan densa que podía saborearla, metálica y aguda como la sangre en la lengua. Tobías observó desde su escondite cómo el agente de la ley se colocaba cuidadosamente entre las dos fuerzas opuestas. El bebé se había quedado dormido en sus brazos, su pequeño pecho subiendo y bajando con el ritmo tranquilo de alguien que confía plenamente. Esa confianza se sentía más pesada que los grilletes de hierro alrededor del corazón del niño. El rostro de Winslow se contrajo de frustración al reconocer al alguacil. Estos dos tenían un pasado, de esos que dejan cicatrices en la reputación de ambos. La voz del traidor tenía el tono cáustico de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación y los vacíos legales. Dijo: alguacil, esto es un simple asunto de cobro de deudas. El padre de ese chico me debía una cantidad considerable de dinero, y todo lo que poseía me pertenece por ley territorial. Tengo los papeles aquí mismo. Porter Dale aceptó los documentos con deliberada lentitud, sus curtidos dedos desplegando cada página con el cuidado de quien entendía que el diablo habitaba en los detalles. A medida que leía, su expresión se ensombrecía, las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaban con cada cláusula y firma. Sterling Rhodes permaneció inmóvil, pero Tobías pudo ver cómo la mandíbula del jefe guerrero se tensaba casi imperceptiblemente. Alrededor del claro,
Los guerreros ocultos esperaban como resortes en espiral, listos para actuar ante una sola palabra de su líder. El alguacil terminó de leer y miró a Winslow con la expresión típica de quienes se aprovechan de los desesperados. Al hablar, su voz transmitía la autoridad de la ley federal y la repugnancia personal a partes iguales. Dijo: estos documentos muestran una deuda de $300 por provisiones y alojamiento, pero también que Thomas Crowe trabajó para usted durante 2 años completos, durante los cuales no le pagó nada, alegando que su trabajo era parte del pago de la deuda. Winslow se removió incómodo, apartando la mano de la pistola. El hombre era un borracho. La mitad del tiempo no podía trabajar. Según estos registros, trabajaba todos los días excepto cuando cuidaba a su hijo enfermo, un hijo al que echaron de la ciudad al día siguiente del funeral, con solo la ropa que llevaba puesta y la manta de su padre. Tobías sintió una opresión en el pecho mientras fragmentos de su pasado se reorganizaban en una imagen que nunca había querido ver. Su padre no había sido un borracho. Había sido un hombre destrozado que intentaba mantener a su hijo en un mundo que no tenía piedad con los desesperados. El alguacil continuó leyendo. Su voz se volvía más fría con cada revelación. Aquí dice que el salario final de Thomas Crowe, calculado a las tasas territoriales estándar, habría ascendido a 420 pesos. Según mis cálculos, usted le debe dinero a su patrimonio, no al revés. El claro quedó en silencio, salvo por el susurro del viento a través de las ramas desnudas. El rostro de Winslow palideció, luego se sonrojó, luego palideció de nuevo mientras su mentira cuidadosamente construida se desmoronaba bajo el peso del escrutinio legal. Pero Tobías apenas oyó los cálculos financieros. Su mente daba vueltas ante una revelación completamente diferente. El alguacil había llamado a su padre Thomas Crowe, pero en sus primeros recuerdos, su padre siempre se había presentado con un nombre completamente diferente. Un nombre que, si estaba en lo cierto, explicaría por qué estos guerreros lo trataban como a un miembro de la familia y por qué Sterling Rhodes llevaba un trozo de la manta de su padre como una reliquia sagrada. El bebé se agitó en sus brazos, y cuando esos ojos oscuros se abrieron y se fijaron en su rostro, Tobías comprendió que la verdad sobre su identidad estaba a punto de salir a la luz, y que cambiaría no solo su propio destino, sino también el delicado equilibrio de poder que se desarrollaba en la confrontación armada a su alrededor. Winslow apuntó a su pistola mientras la desesperación reemplazaba a la astucia en su mirada. Un hombre sin nada que perder era más peligroso que una serpiente de cascabel acorralada, y todos en el claro reconocieron el cambio de maniobras legales a violencia potencial. La mano del alguacil Dale se posó sobre su arma, pero su voz se mantuvo firme y controlada. Ya había lidiado con hombres desesperados antes, y sabía que una palabra equivocada o un movimiento repentino podían transformar una negociación tensa en una masacre. Sterling Rhodes levantó la mano levemente, un gesto tan pequeño que solo guerreros entrenados lo reconocerían. Alrededor del claro, figuras invisibles cambiaron de posición, acercándose a sus objetivos. Los ojos oscuros del jefe no se apartaron del rostro de Winslow mientras hablaba en inglés. Sus palabras cargaban con el peso de una certeza absoluta. Dijo: tu padre salvó a más que a mi hija del hielo ese día. Sacó a 3 niños del arroyo congelado, casi muriendo él mismo. Le ofrecimos oro, caballos, todo lo que deseara. Solo pidió amistad y una promesa de que a su hijo nunca le faltaría protección. Tobías apretó su rostro contra el hueco en los tablones de madera, con el corazón latiendo con fuerza mientras más piezas de la vida oculta de su padre emergían de las sombras. El bebé en sus brazos emitió suaves sonidos de sueño, completamente inconsciente de que su rescate había despertado secretos que llevaba 15 años fraguándose. El jefe guerrero metió la mano en su bolsa de cuero y sacó algo que hizo que a Tobías se le cortara la respiración. Era una pequeña figura de madera, tallada por manos expertas, que representaba a un hombre sacando niños del agua. Su padre había hecho docenas de tallas similares durante las largas tardes de invierno. Siempre la misma escena, siempre la misma expresión de determinación en el pequeño rostro de madera.
Tu padre nunca te dijo su verdadero nombre porque temía que su pasado lo siguiera. Pero Thomas Crowe nació como Thomas Standing Bear, hijo de un comerciante blanco y mi hermana. Él era de tu sangre tanto como de la nuestra, lo que te convierte en familia tanto por nacimiento como por obra. La revelación golpeó a Tobías como un puñetazo. La sangre mestiza corría por sus venas, conectándolo con estos guerreros que lo habían rodeado no como enemigos, sino como parientes que nunca supo que existían. El extraño conocimiento de su padre para rastrear, su capacidad para leer los patrones climáticos, su habilidad con las plantas medicinales, todo de repente cobró sentido. Pero Winslow no había terminado. Acorralado y desesperado, sacó su pistola con los movimientos salvajes de un hombre que había decidido que si no podía sacar provecho de esta situación, nadie sobreviviría. La voz del comerciante se quebró por la histeria mientras gritaba: «No me importan tus salvajes árboles genealógicos ni tus héroes muertos. Historias de héroes. Ese chico me pertenece, y lo veré muerto antes de dejar que tomes lo que es mío». El arma del mariscal atravesó el cuero más rápido de lo que parecía posible para un hombre de su edad, pero Winslow ya había apuntado su arma hacia el puesto comercial donde Tobías se agazapaba con el bebé dormido. El niño comprendió con total claridad que estaba a punto de morir, y que su muerte probablemente desencadenaría una guerra entre los guerreros y los comerciantes armados. Pero mientras se preparaba para proteger al bebé con su propio cuerpo, esperando que el estruendo de los disparos fuera el último sonido que oyera, algo más ocurrió, algo que demostraría que el coraje se puede encontrar en los lugares más inesperados, y que los lazos forjados por el sacrificio son más fuertes que el miedo, la codicia o el ansia de venganza. El bebé abrió los ojos en ese preciso instante, mirando a Tobías con plena confianza, y el niño comprendió de repente que ya no se trataba de su propia supervivencia. Se trataba de demostrar que era digno de la familia que nunca supo que poseía, y de la protección que habían viajado durante la noche para ofrecerle. Iris Quaid se interpuso directamente en la línea de fuego de Winslow antes de que nadie pudiera reaccionar. La madre del bebé dormido se movía con la fluidez de quien está dispuesto a morir por lo que más importa, colocándose como escudo humano entre la pistola del comerciante y el niño que había salvado a su hijo. Su voz resonó por el claro con una fuerza serena que llamó la atención de todos los hombres armados presentes. Hablaba en inglés, con palabras cuidadosamente elegidas para llegar tanto al traidor desesperado como al alguacil que tenía el poder de evitar una masacre. Dijo: ¿Quieres dispararle a un niño que dio su única protección a un bebé moribundo? ¿En qué clase de hombre te convierte eso a los ojos de Dios? La mano de Winslow temblaba, pero su agarre en la pistola se mantenía firme. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío de la mañana, y su respiración se entrecortaba, presa del pánico. Era un hombre al borde de un precipicio, consciente de que su próxima decisión determinaría si caía solo o arrastraba a otros con él. El alguacil Dale aprovechó el momento de vacilación, apuntando firmemente con su arma al pecho del traidor. Su voz atravesó la tensión con la autoridad de la ley federal y la promesa de una justicia rápida. Dijo: «Joven Clyde, tienes 6 testigos aquí que declararán que disparaste primero contra un niño desarmado. Baja el arma y resolveremos esto legalmente. Sigue apuntándole a ese chico y te colgarán antes de que acabe el mes». Detrás de Winslow, sus 6 hombres a sueldo comenzaron a retroceder lentamente. Se habían alistado para la intimidación y la simple recolección de fondos, no para una guerra a tiros con alguaciles federales y guerreros nativos. Los más listos ya calculaban cuánto podían retirarse antes de que las balas comenzaran a volar. Tobías sintió que el bebé se removía en sus brazos, sus deditos aferrándose a la manta de lana como si percibieran el peligro que los rodeaba. Pensó en el sacrificio de su padre, en la decisión de sacar a niños que se ahogaban del agua helada, incluso cuando eso significaba arriesgarlo todo. El coraje no se había saltado una generación. Simplemente había estado esperando el momento oportuno para aflorar. Sterling Rhodes habló en voz baja a sus guerreros en su lengua materna,
y Tobías observó a través del hueco entre los tablones de madera cómo las figuras ocultas emergían de la maleza como fantasmas materializados en la niebla matutina. No cargaron ni amenazaron, simplemente se hicieron visibles. Su presencia convertía las probabilidades de igualdad en imposibles para cualquiera lo suficientemente insensato como para continuar la confrontación. La mirada del comerciante recorrió frenéticamente el claro, contando enemigos y calculando posibilidades. 50 guerreros, un alguacil federal y la creciente constatación de que sus hombres a sueldo se derretían como la nieve bajo el sol primaveral. Su intimidación, cuidadosamente planeada, se había convertido en una trampa que él mismo había urdido, pero la desesperación volvía a los hombres impredecibles, y el dedo de Winslow apretó el gatillo mientras hacía un último cálculo fatal. Si no podía quedarse con el chico y el dinero, al menos podía asegurarse de que nadie más se beneficiara de su fracaso. El disparo que resonó en el claro se oiría a kilómetros de distancia, resonando en las paredes del cañón y perturbando la vida silvestre durante horas. Pero cuando el humo de la pólvora se disipó, la persona que yacía inmóvil en el suelo helado no era la que nadie esperaba ver. La bala del mariscal Dale había dado en el blanco antes de que Winslow pudiera apretar el gatillo. El comerciante yacía desplomado en el suelo helado, agarrándose el hombro y maldiciendo con los dientes apretados mientras la sangre se le filtraba entre los dedos. Su pistola se había disparado inofensivamente al cielo cuando el disparo del mariscal lo hizo girar de lado. El dolor destruyó su puntería y su última táctica desesperada. Tobías emergió lentamente del puesto comercial, todavía acunando al bebé dormido contra su pecho. La manta de lana que había iniciado todo este enfrentamiento ahora parecía algo insignificante, apenas digno de la violencia y la revelación que había desatado. Pero ahora comprendía que nunca se había tratado de la manta en absoluto. Se había tratado del honor, la familia y las deudas que se transmitían de generación en generación, como preciadas reliquias familiares. Sterling Rhodes se acercó al niño con pasos cuidadosos. Su rostro maquillado se suavizó al ver la delicadeza con la que Tobías sostenía al niño. Cuando habló, su voz transmitía la calidez de la sangre y el respeto ganado con sacrificio. Dijo: «Tu padre estaría orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo». Thomas Oso erguido crió bien a su hijo, incluso exiliado de su verdadera familia. Iris Quaid extendió la mano hacia su bebé con lágrimas en los ojos, pero se detuvo antes de tomarlo de los brazos de Tobías. Su gratitud era más profunda de lo que las palabras podían expresar, grabada en las arrugas alrededor de sus ojos y el temblor de su voz. Susurró: «Le diste vida 2 veces, una con tu calor y otra con tu valentía. ¿Cómo saldamos semejante deuda?». Tobías observó el claro, los rostros que habían pasado de ser extraños amenazantes a familiares que apenas comenzaba a conocer. Los guerreros que habían parecido tan aterradores al amanecer ahora parecían protectores, que habían viajado en la noche para cumplir una promesa hecha a su padre 15 años atrás. El mariscal se arrodilló junto a Winslow, aplicando presión sobre la herida del hombro mientras vigilaba a los hombres que quedaban del traidor. La mayoría había huido por completo, pero 2 se quedaron para ayudar a su herido jefe, completamente aniquilados por la realidad de la justicia federal. Porter Dale miró a Tobías con algo parecido al orgullo paternal en sus rasgos curtidos. Había visto a demasiados niños destrozados por circunstancias ajenas a su voluntad, pero este chico se había sobrepuesto a su situación de maneras que le habían devuelto la fe en la naturaleza humana. Dijo: «Hijo, tienes familia aquí que quiere reclamarte, y tienes derecho legal a los salarios atrasados de tu padre. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con esta nueva vida que te has ganado?». El bebé se había despertado en brazos de Iris y miraba a Tobías con ojos oscuros que parecían albergar sabiduría ancestral. El niño extendió una pequeña mano, con los dedos aferrados al niño que lo había sacrificado todo para mantenerlo caliente durante la noche más larga del invierno. Sterling Rhodes se acercó. Su tocado de plumas de águila se reflejaba en la brisa matutina. Alrededor del claro, sus guerreros aguardaban pacientemente las palabras de su jefe,
conscientes de que presenciaban algo que formaría parte de la leyenda tribal para las generaciones venideras. El jefe habló con la solemnidad de quien hace promesas que perdurarían. Le ofreció a Tobías un lugar entre su gente, un entrenamiento en las antiguas costumbres y la oportunidad de aprender sobre la herencia que su padre le había ocultado por amor y miedo. Pero incluso mientras la oferta flotaba en el aire como el humo de un fuego sagrado, Tobías comprendió que su decisión afectaría más que solo su propio futuro. El bebé en brazos de Iris representaba un puente entre dos mundos, y la decisión que tomara ahora determinaría cómo se construiría ese puente y a quién se le permitiría cruzarlo. El sol de la mañana ascendía, disipando los últimos vestigios de niebla, y con él llegó el momento en que Tobías tendría que decidir no solo a dónde pertenecía, sino en quién quería convertirse. 6 meses después, Tobías se encontraba a la orilla del mismo arroyo donde había encontrado al bebé moribundo aquella noche helada. El agua corría clara y cálida, reflejando el cielo de verano como un espejo de luz líquida. En sus manos, sostenía una figura de madera que había tallado durante las largas tardes de invierno, que representaba a un niño dando su manta a un niño necesitado. La decisión había sido más fácil de lo esperado. Cuando Sterling Rhodes le ofreció un lugar en la tribu, Tobías pidió algo diferente. Quería quedarse en el puesto comercial, ahora legítimamente suyo gracias a los salarios atrasados de su padre, pero quería usarlo como puente entre dos mundos que durante demasiado tiempo se habían considerado enemigos. Marsal Dale lo había ayudado a establecer el lugar como un punto de encuentro neutral, donde nativos y colonos pudieran comerciar de forma justa, resolver disputas pacíficamente y encontrar puntos en común en su humanidad compartida. El viejo edificio que una vez albergó el negocio corrupto de Winslow ahora servía como símbolo de justicia y reconciliación. El propio Winslow había sobrevivido a su herida en el hombro, aunque nunca recuperaría la movilidad completa de su brazo derecho. El Tribunal Federal lo había condenado a 5 años de prisión territorial por fraude, intento de asesinato y explotación de pueblos indígenas. Sus hombres contratados se habían dispersado por otros territorios, llevando historias que hacían que otros comerciantes corruptos se lo pensaran 2 veces antes de aprovecharse de los desesperados. Iris Quaid los visitaba cada semana, llevando a su hijo a jugar con el niño que le había salvado la vida. El bebé había crecido fuerte y sano, y su risa llenaba el puesto comercial de una alegría que Tobías jamás hubiera imaginado posible. El niño había aprendido a caminar agarrándose del dedo de Tobías, y su primera palabra había sido un sonido que podría haber sido hermano en cualquier idioma. Sterling Rhodes le había regalado a Tobías una manta nueva, tejida por las mujeres de la tribu, con patrones que contaban la historia del heroísmo de su padre y su propio sacrificio. Pero la manta de lana original, la que lo había iniciado todo, permaneció con el bebé. Por fin había encontrado su verdadero propósito. El alguacil pasaba por allí cada mes durante sus rondas territoriales, siempre complacido de encontrar el puesto comercial operando con la clase de trato honesto que hacía de la frontera un lugar mejor para todos. Se había convertido en una especie de abuelo para Tobías, ofreciéndole consejo y protección cuando lo necesitaba. En las tardes tranquilas, Tobías se sentaba fuera del puesto comercial y tallaba figuras de madera a la luz del fuego, cada una contando una historia de valentía, sacrificio o redención. Los viajeros las compraban como regalo para sus hijos, llevando las lecciones grabadas en la madera a los asentamientos de todo el territorio. El niño que una vez había estado sin hogar y olvidado, ahora tenía una familia que abarcaba 2 culturas, un propósito que unía a las comunidades y un futuro construido sobre los cimientos de un solo acto de amor desinteresado. Había aprendido que la familia no se trataba solo de sangre, sino de las decisiones que las personas tomaban por los demás cuando todo estaba en juego. Mientras el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, Tobías sonrió y se dirigió al interior para prepararse para otro día de unir a la gente, superando las divisiones que los habían separado durante tanto tiempo. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde la valentía y el honor se fusionan de maneras inesperadas.
No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Su apoyo significa todo para nosotros.